En esta evidencia pudimos observar que vimos los conceptos más importantes de la materia de historia. Uno de ellos es la historia, que es una ciencia de difícil explicación. Generalmente se hace más el uso de la memorización para enseñarla. Su objetivo es encontrar modelos constantes y fuentes generales de los hechos históricos. La historiología, que es otro de los conceptos, es la teoría de la historia. Y esta nos sirve para ayudar a entender todos los hechos acontecidos a lo largo de los años. También otro de los conceptos importantes es la polisemia, que es la que da el significado a la historia, y el carácter polisémico es el que da los diferentes significados. Así como también está el sujeto histórico, que es el protagonista de la historia, y del sujeto histórico salen dos, que son los vertientes, que son los que hacen historia y los que la reciben. La historia subjetiva es cuando el hecho tiene una visión sentimental. La historia objetiva es cuando se acepta una interpretación racional, pero en base a fuentes confiables. Existen 6 tipos de historia. La que es la demográfica, que busca la reproducción de un grupo social considerando la cultura. La historia de la vida cotidiana, que estudia la vida del pueblo como personaje común y corriente. También está la historia política, que está referida al estudio de formación y gobierno del Estado o nación. También se encuentra la historia cultural, que busca interpretar la mentalidad del hombre en ser y qué hacer. La historia económica se basa en todos los aspectos que afecten a la situación económica de un país, y la historia oral depende de la memoria para subsistir de generación en generación. Esta más bien se basa en todos los hechos que han pasado, irlos narrando en generación. Periodo prehispánico. Hace aproximadamente de 520 años Cristóbal Colón descubrió América, pero se cree que alrededor de hace 40.000 años llegó el ser humano a América. Pero para esto se cree que cruzaron por el estrecho de Bering y son provenientes de Asia. Para esto hay 3 tipos de teorías, que es la teoría autóctono, que es de Florentino Ameghino. En la década de 1888, él manifestó que la vida humana surgió en América del Sur, pero esta teoría fue rechazada. Después le sigue la teoría única de Alex Hrdlicka. Fue el autor de esta teoría. Fue creada a principios del siglo XX, la cual establece que los seres humanos del norte de Asia llegaron a América y fueron los primeros pobladores. Y la siguiente teoría, que es la última, es la teoría múltiple, iniciada por Paul Rivet. La teoría del origen múltiple propone, al igual que la anterior teoría, que el hombre llegó de Asia, pero eso también establece que en menor cantidad, pero llegaron seres humanos de Oceanía por el Pacífico, exactamente de Australia, Polinesia y Melanesia. Bueno, también se divide la historia en lugares, también se divide la historia en lugares, como lo es Aridoamérica, que generalmente tiene un clima seco, árido y con climas extremos. Está formado por extensas planicies y altas montañas. Los habitantes de ahí se mantenían más bien de la caza, de la pesca, recolección de plantas, insectos, entre otros. Sus dioses generalmente eran de carácter natural, ya que todo lo que pasaba de los fenómenos naturales se les atribuía a un dios. En Oasis América, su actividad agrícola se basaba en la caza y recolección, y se cree que hicieron intercambios con Mesoamérica. Su territorio se componía por los estados que están actualmente, que son Chihuahua, Sonora, México, Arizona, Nuevo México, entre otros. Después está Mesoamérica, que es donde evolucionaron las más sobresalientes grupos prehispánicos. En Mesoamérica nació la cultura madre, que es la cultura olmeca, que fue la primera en
en culminación que las demás culturas. Bueno, la geografía de Mesoamérica se componía de bosques silvestres, cumbres nevadas, costas tropicales. Vestían ropa de isla o algodón, adecuándolo al clima que habitaban. Se creía que la familia era la base de la sociedad y su producción agrícola fue muy abundante, permitiendo una numerosa presencia humana. Las culturas que habitaban allí tenían gran actividad guerrera para conseguir prisioneros hacia el sacrificio humano. Uno de sus principales rituales era el canibalismo. Las culturas prehispánicas son la cultura olmeca, cultura teotihuacana, la zapoteca, la clásica maya, posclásico mixteca, la posclásica totonaca, así como también la tolteca, huasteca, purepecha, y en el periodo posclásico la mexica y su estado tributario. El 18 de julio de 1325 encuentran el signo buscado para establecerse, un islote en el lago de Texcoco, y fundaron la nueva ciudad que recibió el nombre de México, en honor de su dios Huitzilopochtli. Desde entonces dejaron de ser aztecas para convertirse en mexicas. Su sociedad estaba dividida en nobles o pipiltin, pueblo o macehuales, y esclavos o tlataconti. Los dioses en los que ellos creían eran de otras culturas. Como vimos en esta evidencia, México es un país multicultural, ya que tiene muchas culturas y muy importantes e interesantes, que muchas de las veces no sabemos tanto de estas culturas, que nos falta mucho para aprender. Gracias.